Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde ya. Buenas tardes, señora secretaria. Mucho Encantado, gusto, encantado, señor Tzvita. embajador, muchas gracias. Oh, gracias a usted, soy honorado. Agradezco mucho de dedicar su tiempo. Además, un domingo. No, pero estamos de fiesta porque cayó en domingo 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Claro, claro, es verdad. Es un día de fiesta, una jornada de fiesta. Fiesta de celebración, de conmemoración, Absolutamente. de reflexión y de muchas cosas. Muy bien. Pido a Cintia o Alexa si estamos listos para empezar. Cintia, estamos listos. Ok. Estamos listos, embajador. Ok. Hola a todos nuestros seguidores. Buenas tardes. Mi nombre es Tzvital, soy el embajador de Israel en México. El motivo de esta videoconferencia es conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instaurado por las Naciones Unidas desde hace 26 años. Bienvenida, señora secretaria Larissa Ortiz Quintero. Permítame algunas palabras de introducción. Para la Embajada de Israel es importante conocer las voces de los pueblos indígenas, sensibilizarnos con sus causas y encontrar maneras de enfrentar retos comunes. Israel tiene un compromiso para mantener la paz y la amistad entre todos los pueblos. Por eso buscamos la manera de visibilizar este día y conocer un poco más de los pueblos indígenas en México. Mi país dedica mucha atención a la conservación de los idiomas de las comunidades judías ashkenazita, el yiddish, y sefardita, el latino, y también aquellas originarias de los países árabes. Me refiero a los dialectos judío-árabes, con el fin de enriquecer el patrimonio nacional y fortalecer los vínculos del pueblo judío disperso alrededor del mundo. Por eso para mí es un gran placer y honor que la maestra Larissa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes del Gobierno de la Ciudad de México, nos acompañe para regalarnos un panorama de los pueblos indígenas de México. Maestra, nuevamente bienvenida. Voy a dar una breve semblanza de su trayectoria antes de empezar con esta plática. La maestra Larissa Ortiz Quintero es indígena nahua del estado de Puebla. Es licenciada en Derecho Procesal Penal y especialista en Derecho Indígena. Cuenta con 30 años de activismo en la promoción y defensa de derechos de los pueblos indígenas y mujeres indígenas. Fue asesora de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar el capítulo indígena de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Actualmente es titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Cuenta con muchos logros más que me alcanzaré el tiempo de esta charla para hablar su amplia trayectoria. Maestras, gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar esta charla preguntándole cuál es la importancia de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pues en mi pueblo decimos Cuali Tonali,
gran agradecimiento a usted, señor embajador de Israel en México. Es vital por poder converger en esta situación de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pues la importancia tiene que ver con que el día fue declarado así por Naciones Unidas en 1994, pero a propósito de que muchos años antes, para ser precisos en 1982, un día como hoy, 9 de agosto, iniciaron los trabajos, sesionó por primera vez el grupo de trabajo encargado de empezar apenas a analizar la dimensión real que tienen los pueblos indígenas en el mundo. Este grupo de trabajo de Naciones Unidas con personas expertas, hombres, mujeres de todo el mundo, indígenas, no indígenas, sobre temas precisamente indígenas, se dan a la tarea de hacer todos estos estudios. Se tardan un poquito, ¿no? 25 años, pero finalmente en 2017 por fin contamos con la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es un instrumento universal de guía para todo el mundo, tratándose de pueblos indígenas que guían, orientan y mandatan a los estados diversos del mundo para que reconozcan que al interior de los estados muchas veces hay pueblos indígenas, y tienen derechos, tienen sobre todo, por ejemplo, el derecho a la igualdad y no discriminación, derechos fundamentales como libre determinación, autonomía, el derecho a su propio desarrollo, con sus propias cosmovisiones, el derecho a hablar sus lenguas y una serie de derechos. Así que desde entonces, desde 1994 digo, en el año en que se declaró el 9 de agosto, como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues venimos conmemorando. Celebramos por un lado lo que son los pueblos, sus diferentes manifestaciones culturales, sobre todo que es lo que nos da mucha vida, mucho colorido en música, danza, comida, lenguas, historias, bueno, es un sinfín de elementos culturales, pero al mismo tiempo Naciones Unidas nos invita a analizar la situación que viven estos pueblos, a revisar las agendas de derechos, para reconocer por un lado los avances que año con año se tienen a nivel internacional, pero también a nivel de cada país, de cada estado, y al mismo tiempo fijar ahí compromisos, sobre todo institucionales, con los propios pueblos para seguir avanzando. Todo esto está en un marco de derechos humanos que, como bien sabemos, pues los derechos tienen varios principios, pero uno de ellos es el de progresividad. Es decir, que todo lo que vamos construyendo en sí mismo no son metas, sino son más bien procesos en donde vamos avanzando. Puede ser que algunas veces tengamos un retroceso, pero tenemos que revisar y revirar inmediatamente para seguir avanzando. Entonces, esa es la importancia de conmemorar el día. Por supuesto, lo tenemos que conmemorar con los sujetos colectivos de derecho, que son los propios pueblos y sus comunidades al interior. Y bueno, pues como yo digo, en principio es un día sí, de conmemoración, celebración, pero sobre todo de reflexión, de análisis, y bueno, la invitación es todos a sumarnos para ver qué todavía tenemos que trabajar, qué avanzar en este sentido. Gracias. Sé de mi propia experiencia que las Naciones Unidas introducen los derechos de los pueblos indígenas cuando negocian nuevos tratados internacionales. Estuvo en París durante las negociaciones sobre el tratado de los cambiamientos climáticos. Me recuerdo muy bien tantas discusiones sobre la relevancia de los derechos de los pueblos indígenas en este tema. Se me permite otra pregunta. ¿Nos puede comentar un poquito cómo están compuestos los pueblos indígenas en México?
Sí, con mucho gusto. Bueno, primero decir que nuestro país se divide, digamos, para efectos de administración, reconoce 31 entidades federativas y al interior de cada entidad, pues tienen una presencia indígena a veces relativa. Hay entidades como Oaxaca, por ejemplo, o Chiapas, que prácticamente son indígenas, otros estados que más bien la presencia mayoritaria pues es de grupos mestizos, le llamamos acá, que es una combinación cultural. Pero Y en cada entidad tiene una presencia. sí, hay Una- una presencia, ya sea porque hay pueblos y comunidades de origen, digamos que históricamente han estado ahí, o bien porque hay fenómenos de migración, de movilidad humana, que van haciendo, sobre todo a las ciudades, presencia de nuevas comunidades provenientes de otros lugares del país, pero que se van conformando como comunidades, por ejemplo, urbanas, y sin embargo siguen reproduciendo la cultura, muchas de sus instituciones, como es el caso justamente de la Ciudad de México, que es la ciudad capital del país. Pero decirles que en términos generales, en México existen hasta ahora reconocidos 68 pueblos, a partir del mismo número de lenguas que se hablan en México. Y bueno, cada lengua tiene también diferentes eh, formas de expresarse, que es lo que se conocen como dialectos. Puedo decirles que hay lenguas como el Ñu Sabi o Mixteco, que pueden tener hasta 35 variantes dialectales y que luego ni entre ellos logran comprenderse del todo, porque las diferencias sí pueden ser muy grandes. Bueno, esta realidad nacional es muy importante saberla porque ya trasladándonos propiamente a la ciudad capital, donde aquí pues gobierna nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a encontrar una gran diversidad cultural justamente alimentada por toda esta riqueza nacional. Y podría decirles que entonces aquí contamos con comunidades históricamente asentadas desde hace más de 500 años, y también comunidades de nueva residencia que provienen de otras partes del país y que han hecho de la Ciudad de México su nueva residencia. De tal manera que, de acuerdo al Instituto Estadístico Nacional, nos dice que en el 2005 se identificaron un poquito más de 1 millón de personas indígenas que viven en esta ciudad. Es decir, 1 de cada 10 personas que viven en esta ciudad capital son indígenas o tienen este origen indígena. También es muy importante decir que en términos de lenguas, aquí se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Es decir, que solo por poner estos 2 ejemplos, ya nos podemos imaginar el reto que tenemos las instituciones de gobierno, tanto de oficinas centrales como de las alcaldías, gobierno federal en la Ciudad de México, para poder garantizar una serie de derechos que afortunadamente en nuestra primera constitución federal, local, que fue promulgada apenas en el 2017, pues establece un capítulo muy importante de derechos. No solamente es que reconoce por primera vez en la historia de esta ciudad la existencia de pueblos, comunidades, barrios originarios como sujetos colectivos de derecho, eso es muy importante, para trascender términos como, por ejemplo, grupos indígenas, que no son grupos, o población indígena, que pues sí tiene una población, pero son mucho más que eso, son pueblos. Ustedes traen una trayectoria muy importante en ese sentido de lo que significa realmente ser todo un pueblo, con instituciones, con historia, a veces sin territorio, como en el caso de las comunidades indígenas residentes que provienen de otros lugares, pero donde a veces el territorio pues es un elemento más,
frente a una serie de elementos que prueban fehacientemente la existencia de su ser como pueblos o como comunidades indígenas. Entonces, pues esa es la diversidad que existe aquí en la ciudad, que convive todos los días con otras culturas provenientes de otras regiones, puede ser del mismo continente americano o pueden ser pues de otros continentes. El tema es aquí reconocer esta diversidad cultural y trabajar porque la interculturalidad, que ya implica la convivencia entre culturas y sujetos de estas culturas, pues sea también de manera más armónica y lo mejor posible. ¿Por qué? Porque también hemos identificado que esta convergencia a veces no es tan armónica, ¿verdad? A veces pensamos que por ser de culturas indígenas, pues lo que portan, lo que son, pues no cumplen estándares, digamos, pensados o vistos desde otras culturas. Entonces, aquí la invitación internacional de Naciones Unidas es que aprendamos a reconocernos en la diversidad, a valorarnos y, muy importante, a respetarnos. Sí, claro, gracias. Obviamente la dimensión educacional es muy importante para mantener la tradición. ¿Significa que todas las idiomas son enseñadas en las escuelas? Bueno, no, ese es un tema justo de agenda pendiente y que venimos impulsando en esta nueva administración local en la ciudad, al frente de la doctora Claudia, pero también a nivel federal con el señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque justo, digamos, desde que llegaron, digamos, europeos y que todo el mundo sabe que en esos territorios hubo un proceso de colonización, de conquista, bueno, pues han sido muchos siglos en donde la enseñanza ha sido pues a partir del español o el castellano y por eso mismo pues ha sido una situación en la que hoy en día las lenguas están en una situación de muy alto riesgo. Porque no se han tenido políticas encaminadas a utilizar las lenguas, a enseñarlas, a aprenderlas, y entonces incluso muy poco se sabe el número tan grande que tenemos de lenguas en México y, como digo, que se replican aquí en la ciudad. Así que tenemos una gran tarea ahí y estamos trabajando a marchas forzadas con los diferentes sistemas educativos a nivel nacional y local para que no se sigan reproduciendo estos esquemas que excluyen pues formas tan válidas de comunicación como son las lenguas indígenas. Entonces, mucha suerte en esta tarea. Sí. ¿Usted habla algunas lenguas indígenas? Bueno, yo tengo origen náhuatl. Ah, va. Yo soy originaria de una entidad de México que se llama Puebla, soy del sur, entiendo poco, hablo poco, soy de las personas que pues aprende todos los días y está muy empeñada en aprenderlo para enseñar a los hijos, ellos también ya lo están aprendiendo, pero es muy importante decir que soy de estas generaciones cuyos papás ya no quisieron enseñar las lenguas porque también incluso el sistema educativo antaño, la que vivieron los abuelos, sobre todo los abuelos, pues ellos tuvieron hasta mecanismos en donde tenían autorización para pegarles por parte de los papás o de los mismos maestros con tal de que las personas dejaran de hablarla. Entonces estoy en este proceso de enseñanza. Y es importante reconocer estos procesos para poderlos revertir, porque hoy en día, justo a partir de la discriminación que se ha vivido por generaciones, por una discriminación también estructural desde las instituciones de gobierno, pues es que la misma población indígena ya no valora sus lenguas, sus manifestaciones diversas de culturas, porque durante muchos años hemos vivido con la falsa creencia de que ser indígena es sinónimo de incivilización, y entonces para poder lograr entrar a los círculos de desarrollo mundiales, regionales, etcétera, pues se nos ha vendido esta idea de dejar de ser indígena.
Y Entonces, quitarla, sí. Oh, ok. sí, pero bueno, estamos trabajando. Lo bueno es que hemos logrado estas identificaciones y ahora el tema es trabajar para revertir. Y en ese sentido, bueno, lo que sí le puedo decir es que, bueno, pues estamos en estos procesos importantes de reaprender. Muy bien. No quería abusar de su generosidad, de su tiempo. Se me permite una última pregunta. Eh, ¿Puedo pedir algún mensaje de unidad a nombre de los pueblos indígenas para Israel y para México? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues quisiera comentar algo breve que escribí al respecto. Me parece que al final de cuentas el mensaje y la invitación que nos hace Naciones Unidas a todo el mundo tiene que ver justo por trabajar eh, por mecanismos de paz en todo el mundo, justo a partir de reconocer la existencia, pues de todos los que convivimos en este mundo, con nuestras diferencias, con nuestros aportes, tal vez con estas algunas cuestiones que tenemos que revisar, por supuesto, pero siempre con el ánimo de armonizarnos. Es muy importante decir que desde las culturas de los pueblos indígenas es un principio universal, fundamental, el tema de la armonización en términos individuales y también en términos colectivos, porque todos sabemos nos desarmonizamos hasta energéticamente en términos individuales y en términos colectivos. Y entonces yo quiero decir que las Naciones Unidas han reconocido que no puede haber desarrollo sostenible sin paz y no puede haber paz sin desarrollo sostenible. En ese espíritu, queremos enviar un mensaje de unidad, de convivencia y de respeto a todos los pueblos indígenas del mundo y una convocatoria a continuar los esfuerzos por construir ciudades y territorios de paz, en donde se celebre la diversidad, se fomente la igualdad y se protejan los derechos de todas y todos. Que en este sentido todos trabajemos siempre por una cultura. Cualquier obstáculo y cualquier problema que se nos pueda presentar en los ámbitos personales o colectivos o donde las naciones también vinculadas. Así que pues un abrazo fraterno desde la Ciudad de México, México para todo el mundo. Muchísimas gracias, maestra. Ha sido una charla muy interesante. Gracias por su tiempo para compartir con la Embajada de Israel un poco de la gran diversidad y riqueza que representan los pueblos indígenas. Ha sido para mí un gusto conocerla y ojalá que nos encontremos presencialmente, no solo virtualmente, pronto. Muchas gracias. Y gracias a los amigos de las redes por seguir esta transmisión. Hasta pronto. Yo nada más quiero pues agradecer la invitación, agradecer a la comunidad judía en la Ciudad de México, porque todos sabemos que estamos en un contexto de pandemia por COVID-19 muy difícil, no solamente en la Ciudad de México, en el país, sino en el mundo, y la comunidad judía ha jugado un papel muy importante en la Ciudad de México con su colaboración para diferentes actividades. Entonces no quería despedirme sin agradecer la oportunidad de platicar con ustedes, pero también agradecer los valiosos apoyos, aportes que han dado, particularmente en la Ciudad de México. Y bueno, seguramente que vamos a estrechar lazos de coordinación, de colaboración todavía mucho más. En ese sentido, sí les puedo decir, no hablo totalmente mi lengua, pero les puedo decir Tlazocamatiniac, que significa gracias, muchas gracias en náhuatl. Toda rabá es muchas gracias en hebreo. Me da gran placer escuchar este mensaje por la comunidad judía de la ciudad. Nuevamente, muchas gracias, señora secretaria. Un abrazo. Un abrazo.